El juicio contra el español Daniel Sancho en Tailandia por el supuesto crimen premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta quedaba este jueves visto para sentencia, aunque se va a leer su veredicto el 29 de agosto, tras este casi mes de un intenso y mediático proceso penal en el cual ha habido muchas cosas, mucho secretismo, guerras de abogados, de youtubers y siendo uno de los casos más mediáticos que se recuerde y que ha ocurrido en Tailandia. Algunas de las claves de este mismo juicio ha sido que fue a puerta cerrada. Ese primer día del juicio el magistrado, cuya identidad hay que decir que es confidencial, decidió que este proceso se celebrara a puerta cerrada e incluso prohibía a los asistentes de filtrar información sobre lo que ocurría dentro de la sala. De hecho, el mismo Juan Ospina llegó a decir que hablaría el juez de penas de cárcel si se filtraba algo de lo que se hablara dentro de la sala. Una decisión que parece ser tomada para evitar juicios paralelos y, según puedo saber, la agencia EFE, que es la agencia encargada de retransmitirnos desde Tailandia, desde el primer momento, todo lo ocurrido en este caso, el abogado de la coacusación Meta Pong, que representa a la familia de Arrieta en Tailandia, compartía su satisfacción con el desarrollo del juicio, algo en lo que coinciden todas las partes, y relataba que el tribunal pidió a Sancho que dijera solo lo que quisiese añadir al margen de su versión de los hechos. Entonces habló sobre todo el tema del arrepentimiento. Esto subrayaba el abogado, diciendo que había un sentimiento de arrepentimiento por causar la muerte de alguien, también de que no habría actuado como lo hizo, y también comentaba que si en el caso de que quedase absuelto Daniel Sancho, sin duda lo iban a recurrir. Algo que en las últimas horas parece que incluso se está diciendo, algo que hace un tiempo veíamos con unos ojos que realmente esto sería imposible, pero actualmente incluso se está hablando de que Daniel Sancho podría quedar absuelto. Y es que al final lo que alega el mismo Daniel, o sea, el acusado por este supuesto crimen premeditado que decía la policía tailandesa, es que él se defendió de una agresión sexual. En base a esto, y si los relatos se casan con lo que dictaron los forenses de que todo ocurrió en una pelea, esas amenazas las cuales habría dicho Daniel Sancho, y que luego en esa pelea pues se cayó contra el lavabo produciéndose la muerte del mismo cirujano colombiano, pues estaríamos hablando evidentemente de un accidente. Es que han salido muchos datos nuevos. Ayer yo os daba en exclusiva aquel dato de que, según Daniel, en su declaración, Edwin Arrieta le habría obligado a tener relaciones sexuales bajo una amenaza muy intensa de acabar con la vida de una persona a la cual él quería mucho. Recordó en ese momento, ahí sintió muchísimo miedo, mucha presión y no pudo controlarse. Ahí es cuando se inicia esa pelea de la que hablaban incluso la policía tailandesa ya en agosto y de la cual él mismo relató desde un primer momento. Y es que ahí se inicia esa pelea después de esas amenazas de muerte y Sancho le da 2 puñetazos a Arrieta. Marcos García Montes también daba una entrevista en las últimas horas para varios medios diciendo que estábamos muy contentos porque había quedado demostrado que Daniel Sancho no cometió un crimen premeditado, diciendo que las pruebas y en esa reconstrucción de los hechos ante el tribunal se pudo apreciar que lo que se produjo en aquella habitación fue un intento de violación a Daniel Sancho por parte de Arrieta, que su cliente se negó, hubo una pelea y Arrieta terminó golpeándose en la cabeza. Esto afirmaba García Montes, diciendo que la autopsia no determinaba la hora de la muerte debido a esa ausencia de humor vítreo que él comenta en absolutamente todas las entrevistas. Y tampoco se identificó la causa ni la mecánica de la muerte. Sin embargo, se había encontrado un golpe significativo en el occipital del cráneo, lo que sugería un desplazamiento cerebral hacia el frontal, resultando en un hematoma que podía ser subdural y externo, que este trauma provocaba pérdida de conciencia y la muerte en 4 o 5 minutos. Es que, según la médico forense, la fractura craneal fue causada por un impacto con un objeto intermedio no directamente contra el suelo, como un sanitario. No existía intencionalidad. Lo que había es lo que todos conocemos aquí como homicidio imprudente, del que solo hay 2 modalidades, la grave y la leve. La grave serían 8 a 10 años de cárcel y la leve sería de 6 a 8 años de prisión
y en España el caso sería incluso un accidente. Esto es lo que relata García Montes. Ayer Carmen Balfagón daba unas declaraciones brutales en Mañaneros y también en el otro programa de Y ahora son soles que veíamos en directo, con esa famosa frase que nos quedó de «Es mentira, Mónica, es mentira». Y así lo expresaba en ese programa de Jaime Cantizano. También corregía al señor Ospina diciendo que estaba mintiendo en uno de sus alegatos, hablando de que vamos a jugar limpio, vamos a esperar a la sentencia y creemos en la independencia de la corte tailandesa. Vemos que hay un poco de guerra también entre los abogados, en este caso de la defensa de Daniel Sancho y de la acusación. Parece que este caso está llevando a tales extremos también en cuanto a esto mismo que estamos comentando, sobre el tema de las irregularidades que tanto se venía hablando en las últimas horas, justo cuando no había noticias sobre este juicio tan mediático. Carmen Balfagón decía que eso había que demostrarlo y que en España nunca se hubiera dicho tales cosas. De hecho, la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente, que también parece que iba de la mano de la acusación porque así entró en el tribunal de Koh Samui, y es cuando sacó esa entrevista y aquella exclusiva, ¿no?, en Más vale tarde, de la cual todos estábamos muy atentos a la misma. Aún así, como os digo, ella apuntaba también que podrían haber llegado a un acuerdo que desconocíamos o que hubiera algún movimiento que no sabemos. Se mostraba un poco optimista, decía ojalá me equivoque, pero auguro una sentencia severa. Otra persona más que bueno, se la está jugando un poco realmente, ella abogada desde España, hablando también de un supuesto pacto. Es también un poco inentendible estas posiciones en esta ocasión de Beatriz de Vicente, que para mí en este caso, en últimas instancias, creo que se le fue un poco la olla con sus alegatos. Y mira que sinceramente me parece una gran profesional, pero últimamente con este caso creo que está patinando muchísimo. También ella hablaba en su programa de Más vale tarde de si podrían aparecer nuevos restos de Edu Arrieta y que si estos restos y si apareciesen podrían complicar más el juicio para Daniel Sancho. Sabemos que no se encontró el tórax, algo que sí venía en las traducciones y en esos folios del día número 6 de agosto, en el cual apareció la cabeza, una mano de Edu Arrieta en la playa, donde Daniel Sancho habría señalado a la policía tailandesa, y luego hicieron ese reportaje que era un poco paripé, como yo ya decía hace unos meses. Si por ejemplo se encontrara el tórax y ahí habría esa supuesta puñalada que hablaba el señor Big Joe, que la verdad es que era de risa esa prueba. Ya lo dijimos en un primer momento y aquí nadie decía nada en los medios. La verdad es que es increíble lo que ha pasado en este caso. Es totalmente terrible lo que ha pasado aquí, porque es que estaban mostrando una prueba de una camiseta con una supuesta puñalada, y ya en aquel momento todo el mundo se echaba por las manos a la cabeza y diciendo madre mía, lo que ha hecho Daniel Sancho es una prueba, no hay más que hablar, cuando realmente no se había encontrado ni el tórax. O sea, la gente estaba jugando aquí la gente pues simplemente estaba jugando aquí pues a decir que todo está hecho, que es Daniel Sancho porque lo dice la policía tailandesa y no hay más que hablar. Pero sí hubo más que hablar, y ese fue el problema de muchos que dieron todo por cierto de la poli thai, y en realidad pues muchos de nosotros que por aquí comentábamos desde hace muchísimos meses, ya desde agosto, de que no todo era tan cierto como parecía. Buenísimas tardes a todos, continuamos con el final de este juicio por el caso Daniel Sancho. Hoy vamos a reaccionar a otro programa de televisión en España. Esta vez han hablado con el forense, con uno de los forenses iba a decir, en este caso uno había sido un psicólogo forense, el otro era un forense que hoy ha hablado aquí en Mañaneros, y me parece súper interesante esa entrevista que han conseguido, ese testigo por parte de la defensa de Daniel Sancho que vendría a acreditar esa supuesta muerte accidental del cirujano colombiano, algo que el mismo Iván Velasco, que también iba como testigo por parte de la defensa, que iba a contar ante el juez, y que al parecer, según nos dijo Chipirras en la entrevista que vimos ayer en el programa de Vamos a Ver, que el juez sí escuchó, sí sabía por dónde iban los tiros de los alegatos de Iván,
y también de esos de 2 testigos protegidos, que la verdad es que no se le escuchó muy bien a Velasco en la entrevista. Yo no sé si dijo algo de que iba unos niños o algo así. No lo entendí muy bien, la verdad, esa parte de la entrevista. No sé si podremos volver a hacer otra para que nos explique qué es realmente lo que él iba a contar y qué más cosas iba a aportar, pero solo la parte esa de la entrevista y lo que él investigó es muy muy fuerte, la verdad. Así que bueno, vamos a comenzar por aquí con este programa y ahora comentamos absolutamente todo. En septiembre de 2023 es la primera vez que Rodolfo Sancho visita a su hijo en prisión. Hoy lo ha vuelto a hacer antes de volver a España. El juicio ha terminado y solo queda la incertidumbre de qué pasará. Exactamente han transcurrido 240 días entre la primera y la última visita de Rodolfo a su hijo. Hemos seguido muy detenidamente el periplo de Rodolfo en Tailandia. Alberto, Canario, ¿has podido percibir un cambio en el actor en estos días? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Jaime. Bueno, hemos podido percibir un cambio, yo creo que muy importante, no solo físicamente, que si te parece, ahora pasamos a analizarlo con un poco más de profundidad, sino también en el trato a los medios de comunicación. Por ejemplo, no me refiero solamente a esta cobertura, que ya saben que empezó hace aproximadamente un mes, el pasado día 9 de abril, sino también cuando vinimos en septiembre. Nosotros vivimos los primeros pasos de Rodolfo Sancho en... Oye, supongo que al final Rodolfo Sancho se habrá quitado un peso de encima en este momento, ¿no? Porque ahora es obvio que hay que esperar a la sentencia final, a ese veredicto que será aún en agosto, aún faltan 4 meses para llegar hasta allí, pero sí es cierto que en este momento y este juicio que iba a ser tan mediático, en el cual estaban puestos todos los ojos del mundo en el mismo, pues yo creo que se ha quitado un peso de encima y aparte las informaciones que llegan sobre el tema de la premeditación son bastante buenas. Este país, en Tailandia, en Bangkok particularmente, donde él llegó. En un primer momento, yo recuerdo que él quiso marcar unas distancias con la prensa bastante significativas, bastante marcadas. Es decir, sí, él no quería prácticamente acercarse a los medios de comunicación. Recordarán ustedes aquella rueda de prensa en la que además se le tachó en algunos momentos de haber sido borde con los medios de comunicación y por lo tanto con toda la sociedad. Pero sí que es verdad que a medida que han ido transcurriendo las semanas, en aquel momento por ejemplo él estuvo solamente una semana, vino aquí a Koh Samui, se fue a Bangkok, luego regresó a España y ha estado un tiempo sin venir. También es verdad que él se ha seguido reuniendo con Daniel dentro de la prisión, no solamente viniendo hasta aquí, que también lo ha hecho sin estar en los medios de comunicación, sino a través de 3 videollamadas que tenía pautadas al mes y que tenía la posibilidad de hacer con su propio hijo Daniel. Pero sí que es verdad que hemos visto una diferencia bastante grande, Jaime, y permíteme explicártelo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando llegamos hasta esta prisión por primera vez que Rodolfo Sancho llegaba, nosotros ante los medios de comunicación podíamos estar dentro de ese recinto de la prisión y cuando hablábamos con él no quería saber absolutamente nada de nosotros. Ahora, como pueden comprobar, solamente podemos estar en esta parte que está fuera del recinto y aquí no podemos entablar conversación con él más allá de lo que hemos podido hacerlo en la corte. Bueno, pues si me permite... Bueno, hasta este momento parece ser que era la última visita de Rodolfo, que vuelve a España y se despide de su hijo Daniel Sancho en esta prisión de Koh Samui. Por aquí nos lo cuenta Alberto Catalán en parte de todo este vídeo. Si veis que tiene como fallos el vídeo, si veis que tiene como algún fallo el vídeo de que sale la pantalla en negro y demás, es más que nada porque estaba teniendo bastantes problemas de internet hoy a la mañana. No sé qué pasaba realmente, pero sí, como que estaba fallando bastante y lo he tenido que hacer como súper tarde el vídeo y no sé si va a estar a las 4, pero yo creo que sí. Pero últimamente tenemos problemas de todo tipo, es tremendo, ¿eh? Que hayan pasado todos estos meses desde que Daniel cometió el crimen el pasado día, presuntamente, 2 de agosto. Han pasado 240 días desde la primera visita de... A ver, es que lo de que cometió el crimen, realmente es que hablar de crimen en cómo se está relatando la prensa actualmente, el cómo transcurrieron los hechos en esa habitación en ese bungalow, es que ya no se puede hablar de crimen, ni presuntamente ni nada. O sea, lo que se está diciendo es que ha habido una muerte accidental, básicamente. Es que hablar de crimen a estas alturas me parece ya complicado. Vamos, ya decir crimen premeditado me parece una barbaridad. Rodolfo Sancho a Koh Samui. En septiembre, el actor español viajó a Tailandia acompañado de sus abogados.
un equipo jurídico en el que se encontraba él, Marcos García Montes. Juntos llegaron a Bangkok con la intención de hablar con Daniel Sancho, y tan solo 2 días después, el 6 de septiembre, tiene lugar este acontecimiento, la primera visita de Rodolfo a su hijo en prisión, una esperada llegada del actor que reaccionó ante los medios de esta manera. ¿Qué es lo primero que le haces a Daniel cuando no le haces? No te voy a contestar. Otra vez, no voy a contestar a preguntas personales, lo acabo de decir. No van a conseguir lágrimas. Tenso encuentro con los periodistas del que Rodolfo se quiso disculpar al día siguiente. Quizá la imagen que vi fue muy dura, quizá prepotente. Ya sabéis que yo siempre he tenido una sonrisa para vosotros. Desde entonces comienzan a trabajar en la defensa de Daniel. Su objetivo, conocer al máximo las leyes tailandesas y conseguir volver a España con... Yo creo que Rodolfo también se fue amoldando un poco a los medios y lo que estaba pidiendo, un poco el proceso y, bueno, sus palabras al final, ¿no? Porque es que todos los medios de comunicación buscaban algo. Yo creo que en muchas ocasiones los medios de comunicación se equivocaron, porque sí es cierto que en muchos temas la prensa del corazón sí funciona, ¿no? Pero creo que en este caso la prensa del corazón no funciona tanto. A la gente le interesa saber, pues evidentemente, qué es lo que ocurrió, qué llevó a Daniel Sancho a cometer ese crimen, porque, bueno, ser el hijo del famoso actor Rodolfo Sancho, ok, pero hasta ahí, o sea, más allá de prensa del corazón, no funcionó mucho en este caso. Ni siquiera el caso de las denuncias entre Silvia Bronchal y Rodolfo, etcétera, tampoco tanto. A la gente le interesaba el caso en sí, es a lo que la gente se metió en el mismo. Con informes del caso, algo fundamental ante las dudas con el proceso. Estamos esperando el informe de la Fiscalía y hasta ese momento en realidad no podemos hacer nada más. Y tras varios intentos en los juzgados, misión cumplida. Volvían a España con documentos suficientes para plantear la estrategia y con el próximo viaje ya a la vista. Un mes más tarde volvían a Tailandia. Desde entonces el actor ha viajado en más de 20 ocasiones al país asiático para acompañar a su hijo en este proceso. Hoy ha tenido lugar el último encuentro con su hijo en la cárcel antes de su regreso a España. Ana Villarrubia, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha sido el comportamiento de Rodolfo? Algunos dicen un padre coraje o el comportamiento de un padre que ve a su hijo en esas circunstancias. Yo creo que habría sido un padre coraje si hubiera podido, pero es que se ha encontrado con un escenario muy dramático, pero también muy acotado. Ha hecho lo posible, no lo imposible, que es lo único que le diferencia de un padre coraje. Eso sí, ha hecho todo lo que estaba en su mano hacer, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de proveerse de fondos para poder subvencionar y costear la estancia de su hijo allí y su defensa. Bueno, ha hecho casi lo imposible también, ¿eh? Casi lo imposible, con lo complicado que parecía estar, junto con sus abogados, que han hecho un grandísimo trabajo. Básicamente, padre coraje. Es que yo creo que casi lo tenemos en esa definición, ¿eh? Casi, podríamos llegar a decir. De hecho, mucha gente lo pone en los comentarios. Dentro del rol que podía ocupar, ha ejercido el 100% de su responsabilidad. Pase lo que pase, no podrá echar atrás la mirada y echarse en cara a sí mismo o recriminarse que no estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Y por qué crees que ha tomado este Así papel y es. ha adoptado esta postura de estudiar el caso al detalle, cada documento? Además, lo hemos visto llegar con montañas de papeles a... A ver, es que al final eso es lo que decimos, es su hijo, ¿no? Es su hijo. Y es la persona con la cual comía todos los fines de semana, Daniel Sancho, ¿no? Pues no lo sé, pero básicamente un poco lo que cuenta en esa intervención en HBO. Entonces dirá él, ostras, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no sabíamos de ese tipo como el cual define el mismo Daniel Sancho a Rodolfo, según él declara en ese documental? Por lo tanto, él se llegó a preguntar muchas cosas, se llegó a cuestionar. De hecho, yo creo que en los primeros momentos Daniel Sancho ya contó todo a él. Ya se lo contó todo. No tan solo lo que cuenta en HBO, que yo creo que es una ínfima parte, muy poco, sino muchas otras cosas. El por qué, y luego de ahí empezó a indagar. Y yo creo que a cualquiera le hubiera pasado y hubiera actuado de la misma forma que Rodolfo Sancho. Yo es lo que creo. Es lo que creo, porque al final, fíjate que las pruebas están demostrando que Daniel Sancho no es un asesino. Eso es lo que está quedando demostrado. Sí, descuartizó el cuerpo, eso sí es cierto, y tendría que caerle
la pena que considera el país. De hecho, yo pienso que debería ser más. Pienso que debería ser más severa esa pena, pero eso no es en ningún país, ni siquiera en España. O sea, ni siquiera en España. Por eso estamos hablando de a nivel moral, ok, hasta ahí yo, vamos, lo entiendo perfectamente. Y yo no lo hubiera hecho nunca, pero aún así, para eso están los psicólogos forenses y las personas con las que habrá hablado Rodolfo, para enterarse de cómo habrá sido todo eso y el por qué llegar hasta ese punto. Al tribunal. Porque el horizonte y lo que él podía temer era la pena de muerte, o incluso una perpetua, que para él podía ser muy, muy similar en cuanto a perder en vida a su hijo. Y ha ocupado el rol que a veces vemos que ocupa el reo en la prisión, que es que como se me priva de libertad, como no tengo nada más que hacer y se me impide ejercer cualquier otro rol, lo que hago es que me convierto en abogado prácticamente. Él sabe mucho más de derecho penal tailandés, por supuesto, pero de derecho penal en cuanto a temas de homicidio y de asesinato que muchísimos letrados en este país. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo ha dejado su vida en suspense para hacer lo único que se esperaba de él y lo único que iba a ser trascendente, lo que realmente el día 29 de agosto se decidirá, y que por su parte realmente creo que ha sido encomiable la actitud. Como dijo, no hay nada que reprocharle. Algunos lo han calificado en algunos momentos Tremendo, de prepotente, de arrogante. ¿Es una fachada, una manera de defenderse? Mira, yo creo que es una necesidad real, una estrategia de afrontamiento, un mecanismo defensivo en el mejor de los sentidos, en el sentido adaptativo. ¿Por qué? Porque él lo dijo muy claro. Quizá lo dijo con demasiada contundencia, pero dijo, no lo vais a conseguir, no me voy a derrumbar, no me voy a desmoronar. ¿Qué necesita alguien para eso? Ponerse una fachada, colocarse una membrana que le haga mínimamente impermeable, porque de lo contrario... Así, esto lo explicó en el documental, lo explicó muy bien todo esto. De hecho, en la misma entrevista, él va relatando el cómo esos hechos le van transcurriendo en sus pensamientos y va pues llegando a cuestionar el por qué me pasa esto a mí. La vida a veces te juega malas pasadas, ¿no? Todo ese tipo de pensamientos y preguntas que se hacía a su mente, que la mente es muy caprichosa, ¿no? Como él bien decía, pues hasta ahí llegó un punto en el cual se creó esa fachada delante de sus narices y quizás en algún momento pues resultó como prepotente, etcétera, pero era por eso, porque realmente y lo que yo veo o creo es que estaba ante algo tan fuerte que se preparó mentalmente de una forma en la cual luego lo vimos de esa manera, ¿no? Con un alegato final de cerca de 45 minutos, Daniel Sancho ha lamentado el daño que ha ocasionado a la familia de Edwin Arrieta. Siento que se haya perdido una vida y que unos padres hayan perdido un hijo. Durante la última sesión del juicio, ha asegurado que no quería matar al cirujano colombiano, pero que lo hizo en defensa propia. Siento que su familia no haya podido enterrarlo en condiciones. Siento lo que hice después de la muerte. Es que totalmente, al final, Daniel Sancho, por lo único que pide perdón es por el delito que él se declara culpable. Esa es la cosa, que él pide perdón por eso mismo, por el único delito por el cual él mismo se declaró culpable ya hace varios meses. También quiero decir que 45 minutos quizás me parecen bastantes, ¿no? Porque sí he visto que en otros casos el alegato final de los mismos no era tanto, ¿no? No sé, recuerdo algunos casos en España, 45 minutos me parece mucho para un alegato final, pero bueno. Se referiría a la ocultación del cadáver. Cuando habla del momento de la muerte de Edwin, se emociona. Sí, estaba llorando cada vez que cuando el momento que lo amenazó y trataba de defenderse, que estaba muy asustado. Es el que estaba muy asustado en ese momento en el cual trató de defenderse. Aquí yo creo que viene en ese momento la frase que yo os decía en el directo, no sé si la conté también en voz en off, pero es que me parece tremenda también, pelos de punta. El traductor de Sancho, que ha hablado aquí en Mañaneros, le ha acompañado en el juicio ya que las declaraciones que hace el español son en inglés. Según varios testigos, durante las sesiones ha habido algún que otro problema con la traducción al tailandés. Los que también le han acompañado en este proceso son sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Se sientan justo detrás de Daniel para asistirlo
ayudarlo con los casos, los pensamientos que tiene, para confortarlo con cada momento crítico. Detalles. Madre mía, qué difícil, ¿eh? El tema de la traducción tuvo que ser, pero muy complicado, ¿eh? Muy complicado, porque estamos viendo el tema de este intérprete que es el que está dotado, pues imagínate, ¿eh? Que sabemos, pero que no se han visto porque las sesiones han sido íntegramente a puerta cerrada desde el pasado 9 de abril. El juez principal, cuya identidad es confidencial, ahora tiene hasta el 29 de agosto para decidir y dictar sentencia. Daniel Sancho se enfrenta a una petición fiscal de pena de muerte. Hablamos ahora con una figura clave del caso, el forense español Manuel Carillo, que Alberto Canario también ha sido testigo en el juicio. Así es, sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente nos encontramos con Manuel. El testimonio de Manuel en el día de hoy es muy importante porque... Vale, vamos a ver ya la parte de la entrevista a Manuel Carrillo, que esto sí nos interesa muchísimo, básicamente porque él es el testigo que iba por parte de la defensa, el cual iba a acreditar que la muerte de Edwin Arrieta se produjo de manera accidental, fruto de una pelea entre ambos, entre Arrieta y entre el mismo acusado, Daniel Sancho. Él es el forense que estuvo presente en ese juicio. Una de las pruebas testificales que presentó la defensa, una de las pruebas también periciales, porque es el médico forense al que supuestamente el fiscal le pregunta si Edwin tardó 5 minutos en morir. Supuestamente Manuel respondió que sí. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. El fiscal a usted le preguntó cuánto tiempo tardó en morir Edwin y usted dijo que 5 minutos. ¿Es esto correcto? ¿Qué tal? Buenos días. Pues no es correcto, no fue así. Ya me imaginaba, pero bueno. El fiscal me dijo que me preguntó que cuánto consideraba yo que podía haber tardado en producirse la muerte. Y le dije que un espacio muy breve, entre segundos y minutos. Entonces me volvió a preguntar, pero ¿cuántos minutos? 10, por ejemplo. Le dije que consideraba muy dudoso que llegase a 10 minutos. Y ya me dijo 5 minutos, le dije, no lo creo probable, pero es posible que puedan haber sido hasta 5 minutos. Le dije que en mi opinión había sido muy, muy breve. Bueno, esa muerte que fue muy breve, al parecer, del señor Edwin Arrieta, en esa pelea que nos estamos imaginando muchos, ¿no? Fruto de unas, al parecer, amenazas, según dice Daniel Sancho, y le da un puñetazo, etcétera, le muerde, como se venía acreditando en esos golpes, la espalda que tenía ese arañazo, y en este caso, pues, se golpea la cabeza contra ese lavabo, el cual, pues, ahí se produce la muerte. Es que yo creo sinceramente que no hay mucho más. Si eso viene en el informe forense, acreditado por la fiscalía, creo que no hay mucho más que hablar, la verdad. Me dijo, incluso me preguntó, ¿puede haber sido instantáneamente? Y le dije que sí. Claro. ¿Es verdad que a usted el fiscal le pregunta si Daniel tuvo tiempo para salvar la vida de Edwin? Es decir, si Daniel pudo haber llamado a algún servicio de emergencia para que viniera a socorrer a Edwin. Lo que me preguntó es, al hilo ese de cuánto tiempo había tardado en morir y tal, si habría dado señales de vida que pudiese detectar Daniel. Y le dije que no, me iba pormenorizando las preguntas. Primero me preguntó si se movía, si podía levantarse, si podía caminar. A todo le contesté que no, con ese tipo de lesión no. Y por último, además me preguntó si podía hablar y le dije también que no. Eso es. Me dio a entender, no recuerdo ya con qué expresión, que lo que iba pretendiendo saber es si había tenido ocasión de Daniel de ver que estaba con vida y por lo tanto pedir ayuda, me imagino. A mí lo que me planteaba era si Daniel podía haber detectado que estaba con vida. Claro. ¿Usted cómo vio a Daniel dentro de la sala? ¿Cómo estaba él? Bueno, yo lo pude ver poco. Quiero decir, porque se encuentra situado en una parte y yo estaba declarando y obviamente pues lo vi poco y tampoco es una cuestión que yo pueda valorar.
Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido a Televisión Española, se lo agradezco de verdad, uno de los peritos, el médico forense que estuvo presente dentro de esa sala, así que muchísimas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros en directo. Estaría bastante bien también que preguntara sobre el tema de las lesiones de Daniel Sancho. La verdad es que me gustaría bastante tener al forense por aquí en el canal. Vamos a ver si podemos llegar a tenerlo. Estaría muy bien hacerle una entrevista, pero un poquito más detallada, ¿no? Porque aquí son 4 preguntas y no queda del todo claro muchas de las cuestiones, ¿no? Hablan un poquito, pero es evidente que su declaración fue más extensa, ¿no? Y él pues hizo ese informe que venía a acreditar que la muerte de Rita habría sido fruto de una pelea y ahí se produjo esa muerte accidental. Directo, Manuel Carrillo. Según el testimonio de este forense... Pues se ha caído, ¿no? Ahí, lo he visto, ¿no? A ver. Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros en directo, Manuel Carrillo. Según el Vaya vista tengo, ¿eh? Vaya vista tengo. Justo se había cambiado. Casi se cae ahí. Testimonio de este forense, Daniel no tuvo tiempo de salvar a Edwin. No estoy de acuerdo. Porque, hombre, en 10 minutos o en 5 minutos... 5 minutos, dice hasta 5 minutos. Bueno, de 10 minutos no, Mónica. Es que no ha dicho 10 minutos en ningún momento. De hecho, ha dicho segundos o minutos, no 10 minutos. 5 minutos, pero un momentito. Un momentito. De unos segundos a 5 minutos. Vamos, déjame un momento, Manuel. Yo considero que en 5 minutos tú puedes pedir ayuda y se puede o no salvar a alguien. No lo sabremos porque pero nunca pidió ayuda. Fueran 5 minutos. Exactamente. Ha dicho de unos segundos a 10 minutos. Un breve lapso de A mí me tiempo. gustaría Un breve lapso de tiempo. Vamos a ver, todos hemos visto el mismo vídeo y son preguntas que se hacen en juicio. Es decir, entre 0 y 10 minutos no creo que llegue a 10 minutos. Vamos a dejarlo en 5. Es que no creo que haya sido en 5 minutos. Ha sido entre segundos o incluso puede que no llegase ni a 1 minuto. Si así hubiera sido, que lo hubiese dejado morir conscientemente, el forense le pregunta si se movía, si se quejaba, etcétera, hubiera sido un delito de comisión por omisión. Te dejo morir. Y esa no es la acusación. Él esperó que estuviese frío. Claro, es que al final es cierto lo que dice Huertas, es que esa no es la acusación que se le hace a Daniel Sancho. O sea, no es el delito el cual le están queriendo imputar en este caso. O sea, sino que sería el de asesinato premeditado. Y la defensa viene a acreditar que no, que eso habría sido pues en el momento, ¿no? En el momento, en legítima defensa al final de la cual se hablaba desde agosto, de que podría ser en este caso. No habría estas pruebas hasta este momento que se han venido filtrando y la declaración de este forense, que no se sabe la causa de la muerte, pero la causa de la muerte más probable sería ese golpe en el occipital que en la mayoría de los casos se produce la muerte al instante, ni siquiera 10 minutos como está diciendo Mónica. Pero también eso que está diciendo Huertas a mí me parece muy importante porque el delito de omisión de socorro creo que es otra cosa y creo que no van por ahí los tiros, ¿no? Pero es que esa no es la acusación que al final consta en el acta de la acusación. Con lo cual este debate es irrelevante. Pero en cualquier caso, la importancia, déjame que termine, la importancia de la traducción e interpretación. Es decir, que un intérprete no solamente traduce, sino también que interpreta lo que dice. Pero vamos a ver. Mónica. Y que lo dice es un forense, no es un periodista. Daniel Sancho, durante ese interrogatorio ante el fiscal, reconoce que él deja a Edwin que esté frío. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Pues que se enfríe. Hombre, es que esperas a que esa persona, pero vamos a ver, esa persona se muera, por favor. Mónica, hombre, Mónica, se da golpe. Un cadáver tiene 36... No, es que no es cierto. Me dejáis que me explique. Mónica. Porque claro que sí, esto es una locura, por favor. Y los espectadores también. Edwin Arrieta supuestamente se da un golpe y Daniel Sancho no lo arremete como dijo en sus primeras confesiones. Vamos a creer lo que dice el presunto asesino. Cae, hay un gran charco de sangre y en ese momento no se mueve, como ha dicho. Vamos a creer también lo que nos dice el médico forense. Hay un breve espacio de tiempo, de segundos hasta X minutos, no lo sabemos. Y él espera, él dice que está en shock, espera y no hace absolutamente nada. Y además espera media hora para ver si se pone frío. Hay que tener en cuenta... ¿Podría haber ayudado? Sí, podría haber pedido ayuda y le preguntan. Y él responde, el forense. Lo que pasa es que no lo ha dicho, claro, no le conviene. Sí, podría. Él no responde, dice Mónica.
Pero si es que es lo que está diciendo, podría haber pedido ayuda y dice, no, si es que lo ha dicho aquí en la entrevista, no sé por qué está tergiversando la misma entrevista, no lo entiendo. Todavía no evidentemente es el testigo de la defensa de Daniel Sancho. Ana y luego Muy rápido, hay que tener en cuenta el tipo, y tú lo sabes bien, Manuel, el tipo de preguntas que se le hace a un perito en sede judicial. Este señor ha estado brillante como forense, brillante, porque siempre hay que distinguir entre lo posible y lo probable. Él te dice, lo más probable es que fuera inmediato o pocos segundos. El juez te pregunta, y tú no estabas allí para verlo. Desde el punto de vista de la ciencia médica, que es la que tú aportas, que no es infalible, no son matemáticas, no son 2 más 2, son casi infalibles, pero no lo son, tiene que decir, hombre, 10, muy improbable, altamente improbable, 5 minutos como posible, pero lo que nos ha dicho es que para él fueron segundos. ¿Qué significa eso? Que el margen de maniobra, y aquí luego concuerdo con lo que podría haber dicho un psicólogo forense, no un médico forense, y es, si son segundos de lo que hablamos, eso concuerda con un momento de estrés agudo en el que uno se bloquea, y ese bloqueo puede durar hasta horas, pero sobre todo dura unos 30 segundos iniciales, sí, por supuesto. Es decir, que la versión del médico forense y del psicólogo forense irían en la misma dirección. ¿Que están preparadas o no? No lo sé, pero ambos tienen obligación de decir verdad. Y además, efectivamente, coincidiendo con lo que dice Ana, desde el punto de vista de la medicina forense, que es una ciencia empírica, el cuerpo, aunque esté muerto, está a 36 grados y medio y va descendiendo a 1 grado por hora. Es decir, de ahí que tú puedas datar la muerte con la temperatura del cuerpo, con la temperatura del oído. Es decir, que si espera que se enfríe, un cuerpo se está enfriando aunque ya esté muerto. Manuel ha dicho la clave. Vamos a ir a las pruebas forenses. Claro. Se encontró el cráneo, se analizó el cráneo. La autopsia determinó que tenía un golpe en la cabeza que le fracturó el cráneo. Con ese golpe poco se hubiera podido hacer por salvar la vida de Edwin. Claro, es que es lo que estamos diciendo. Oye, por cierto, Borja también va a venir al canal. No sé si para la próxima semana, a ver si no tiene mucho lío, porque es que últimamente está en todos los programas también. Se está en Ana Rosa, está en Mañaneros, en Boca de Todos, está en todos lados, Borja. No sé si va a poder venir, pero a ver si lo puedo traer también para que comente sobre este caso. En esta ocasión es lo que veríamos nosotros diciendo, ¿no? Si eso está acreditado en el informe forense de la Fiscalía, o sea, no solo en el de la defensa, porque está diciendo Mónica, no, porque es un perito de parte. Ya, pero es que ese golpe viene acreditado en el informe forense de la Fiscalía. Es que no viene acreditado solo en el de la defensa. Creo que está bastante claro. O sea, ¿qué sucede? En el informe forense de la Fiscalía viene alguna puñalada, como dijo Big Joke. No. ¿Viene alguna cuchillada en la cara? No. ¿Viene que Edwin Arrieta murió a consecuencia de cuando Daniel Sancho, como decía Big Joke, lo cortó aún cuando estaba vivo? No. Por lo tanto, lo que tenemos aquí, lo que ha quedado bastante claro, es que murió en ese golpe de fruto o no, de manera accidental, según lo decida el juez. Que ese golpe, hay 3 versiones de Daniel Sancho. Hay una primera en la que dice que estampó la cabeza de Edwin contra el lavabo, otra un golpe fortuito, pero el golpe que tenía en el cráneo significa un golpe de gran magnitud. Es decir, no se podría haber hecho nada prácticamente por la vida. Pero es que aquí yo creo que la clave está ahí, creo que lo apuntas muy bien, Borja. Oye, la música que le han puesto aquí a Mañaneros, a este programa, es como de final, ¿no? Como el final de una película o algo así. Es como si se terminara el caso Daniel Sancho. No sé, me da como esa sensación, como la música del final ya, como un poco de tristeza y demás. Como que el caso aquí se ha terminado y en los programas también. Es la sensación que me da. Obviamente, tiene un golpe y ese golpe es mortal y además rápido, breve. Ahora, ¿cómo se produce ese golpe? En una pelea en la que se cae, se da en un bordillo. Esa es la clave. Y cae, o le da, contra el lavabo como él le doy dijo. El golpe. Pelea de la que hay indicios, porque hay mordeduras, hay heridas, etc. Y por favor, ¿por qué no recordamos lo que alegó Daniel para no llamar a un médico o a unos servicios de emergencia? Que estaba en shock. Estaba en shock y que no sabía qué hacer en ese momento. Y que sobre todo que tenía miedo de que le persiguiese la policía. El término que me da aquí, por favor. Perdóname, si es una... Pero vamos a ver. Hay un accidente en tu casa con alguien a quien quieres, supuestamente, o no, o un amigo. Yo peleo con alguien. ¿Y tú vas a arremeter contra y vas a descuartizarlo después? No. Alguien con quien te acabas de enfadar mucho. No olvidemos la hipótesis de que me estoy defendiendo, de que me ha atacado primero y además me ha amenazado. No, digo... Aquí todos somos descuartizadores en potencia. Es que Mónica tiene unas opiniones en cuanto a este caso
que yo creo que se alejan demasiado de la realidad de la cual aquí estamos hablando. Es que dice, los descuartizadores en potencia, ¿no? Es que eso es lo que están intentando demostrar, el por qué se produce. En otros casos pasa lo mismo. Si cuando tienes unas graves amenazas hasta dónde puedes llegar, etcétera, etcétera. Según la versión que hasta ahora es coherente, por lo menos lo que se ha defendido en sede judicial. Y lo que alegaron ellos, que además el término lo utilizó aquí Carmen Balfagón, lo adelantó días antes de que él testificara, dijo, vamos a hablar de disociación. ¿Qué significa eso? Que durante un momento yo no estoy siendo dueño de mis actos, porque la realidad que tengo delante se me hace tan ajena, tan inmanejable, tan inverosímil. Nunca me he encontrado en esa posición que no la sé gestionar. Y mi cerebro se separa y analiza de una forma en la que yo no soy consciente ni de cuánto tiempo está pasando. A ver, aún así tú puedes pensar y opinar, evidentemente, como Mónica, que sé que muchísima más gente opina así que la que opina como Huertas. Incluso a Manuel Huertas yo creo que lo tacharán de todo, ¿no? En muchos o canales o redes sociales, etcétera. Pero, claro, yo también quiero decir que hasta el momento esos indicios que decían que eran pruebas muy claras y demás de la premeditación, hasta el momento de hoy no se han podido ver, no se ha podido comprobar. Y es que solo con un vídeo de unas compras y alquilar un bungalow, o sea, alquilar un bungalow y hacer unas compras cuando él era chef, me parece que para probar la premeditación de un delito de esa magnitud y condenar a alguien a pena de muerte por esos dos indicios, es que me parece que muy complicado. Me parece muy complicado. De hecho, no sé si vi alguna entrevista no sé si era el abogado, era el intérprete o algo así, que lo vi en algún medio digital escrito, que decía que había como muy poca cosa para probar ese asesinato premeditado. Que prácticamente lo descartaban porque las pruebas que venía acreditando la policía tailandesa no eran tanto como se pensaba. ¿Ese mecanismo existe? Sí. ¿Que sucedió o no? Lo sabe solamente Sancho. Y la reacción y el camino a tomar es desmembrar un cuerpo. Luego hay un momento, vamos a decir, de vuelta a la realidad. Y es, ya me doy cuenta de lo que he hecho. Ya lo toco, ya me doy cuenta que está muerto, no se mueve y además noto que está frío. Es decir, ahora tomo conciencia de la escena. Cómo yo reacciono a partir de ahí no determina por qué Mateo deje de matar. A ver, es que dice Cantizano, ese es el camino posteriormente de esa muerte accidental, el desmembrar un cuerpo, básicamente, ¿no? Y de hecho tiene una pena ese delito. O sea, el delito el cual se le está imputando y el cual él se ha declarado culpable, que quiera o no, y nos parezca bien o nos parezca mal, ese delito tiene una pena de 1 año. ¿Cómo yo reacciono a partir de ahí? Es yo en modo supervivencia diciendo, me enfrento a una cárcel en un lugar que no conozco y me quiero deshacer de la escena de lo que ha pasado. Tú has hablado de momento disociativo, pero yo creo que lo que la gente entiende es momento de shock. Claro. ¿Qué significa estar en shock en un momento determinado? Significa que la realidad que está delante tú no la estás procesando. Pero, Ana, los mecanismos que disponemos para interpretar la realidad, como es una realidad que me es tan ajena, no la sé leer. Digamos que no estoy leyendo lo mismo. Un observador externo que está fuera, que no está contagiado con la emoción, sabría ver qué está pasando. Una cosa, porque a mí me sorprende, Ana, que de verdad que digas que él ejecuta el desmembramiento cuando vuelve del shock, o sea, no en el shock. Uno vuelve y dice, ¿y ahora qué hago con todo esto? Ya no puedo revertir la realidad, yo no lo quería matar en ese caso. ¿No sería más justificable que estuviera dentro del shock cuando lleva a cabo esto? No sería muy defendible tampoco que estuviera en estado de shock todas las horas que dura el desmembramiento. Llega un momento en el que uno es consciente de lo que está haciendo. ¿Y qué pasa? Que sí que entra en un modo huida hacia adelante. Eso sí que es cierto. Y a partir de ahí hay un punto de no retorno. Es decir, si yo tengo la idea de coger un cuchillo y ya lo he utilizado, quizá ya no sé volver atrás. Y ya sigo hacia adelante aunque no quiera. Bien, ahora, no equivoquemos el debate. Hay un descuartizamiento posterior, pero es que está reconocido por la circunstancia que sea, con la voluntad o la... Sí. Claro, es que no es el debate en cuestión. Es que realmente eso ya no es el debate. De hecho, García Montes siempre lo obvió en sus conversaciones sobre el caso. Y hablando de abogados, Manuel Huertas lo sabe perfectamente. O sea, yo le puedo preguntar sobre eso y si no es abogado de la defensa de Daniel Sancho, pues evidentemente te puede contestar a nivel moral, lo que supone, etcétera y tal, pero no está en la cuestión
de ese juicio, el por qué hizo la posterior ocultación del cuerpo. La ocultar el cadáver y ocultar lo sucedido en esa... Perdóname, ¿Qué se está jugando aquí? ¿Si hay asesinato o no? Manuel, ¿por qué se descuartiza a alguien, por favor? Cuando alguien descuartiza a una persona es para evitar la acción de la justicia. Y para libertad pero de la justicia. Pero es que también podemos hablar de homicidio imprudente que es compatible con ese descuartizamiento posterior. Pero no nos centremos solamente en el descuartizamiento que ya está reconocido. Pero ¿quién en su santa casa tiene un accidente y coge y desmiembra a la persona? Como puede. ¿De verdad? No. Bueno, dejadme un momentín que volvemos a Tailandia porque nos pide paso Alberto, porque Canario, acabas de hablar con el abogado tailandés de Edwin Arrieta, cuéntanos. Decía que hemos podido hablar efectivamente con Metapon, que es el abogado tailandés de la familia Arrieta. Hemos podido estar en contacto con él. Queríamos saber cuál era su valoración después de haber terminado el juicio y sobre todo saber una duda fundamental, y es si todavía ellos albergan la posibilidad de que a Daniel Sancho le pueda caer la máxima pena, que es lo que reclama la familia Arrieta, no como una venganza, sino un poco para que se haga justicia según su modo de ver este procedimiento y después del dolor que han sufrido desde Colombia, desde Montería, la familia de Edwin Arrieta. Sus respuestas yo creo que han sido muy claras, muy concisas y completamente contundentes. Presten atención porque el abogado de los Arrieta, el abogado tailandés, que es el que representa a la familia colombiana aquí, ha hablado con Mañaneros y ha dicho todo esto. A ver. ¿Did Daniel apologize? Pues este abogado siempre me pareció como muy joven, ¿verdad? ¿No? Ya la primera vez que lo vimos al Metapon, lo veíamos como súper joven, ¿eh? Dijo que sentía haber causado la muerte de otra persona y haberle hecho a una familia perder a un miembro de la misma. Nunca debió haber permitido que algo así pasara. Perdón lo ha pedido hoy. Dijo que él se defendió a sí mismo, pero no ha pedido perdón a la familia. ¿Creéis que puede ser penado con la pena de muerte? Quizás, pero creo que esto depende del juez. Será difícil porque si no puedes probarlo, porque no tienes ni las cámaras de seguridad ni las partes que faltan del cuerpo de la víctima. Que no tienen las cámaras de seguridad. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Eso también es algo que quiero saber. ¿Qué pasó con el tema de las cámaras de seguridad? Eso se preguntó. Se preguntó en sala sobre esas imágenes que salen en el sumario. De hecho, me gustaría seguir viendo partes de ese sumario, porque hasta el día de hoy pocas cosas nuevas, ¿no? Han salido. Y la verdad es que me gustaría verlo, ¿no? Dónde estuvo, dónde tal, otras imágenes, ¿no? Que muchas veces teníamos muchas dudas, ¿no? En esta imagen es Daniel Sancho, en este reportaje que saca la policía tailandesa, ¿es Daniel el que sale aquí alquilando ese bungalow a las 6 de la tarde? Y con eso sí teníamos muchas dudas, de hecho. Y nosotros lo planteamos en muchas ocasiones. Por eso dice, si no tienes las cámaras de seguridad, ostras, esto me llama la atención, que diga esto el abogado de la coacusación. Ni los cuchillos, demostrarlo solo con las reservas en el hotel y los objetos que compró es complicado. Ostras, fíjate, esto es lo que comentaba también, ¿no? De que hay como pruebas o indicios que es bastante complicado para demostrar. Pero los cuchillos, yo supongo que también se refiere a ese cuchillo, el cual hablaba, bueno, la defensa de que era una prueba manipulada, etc. Me imagino que también va por ahí, ¿no? ¿Vosotros os habéis quedado satisfechos con este juicio? No sabemos nada aún, lo sabremos el 29 de agosto a las 10 de la mañana. En mi opinión, respecto al juicio, la ley tailandesa y esto depende del juez. Eso sí, en mi opinión, si no estamos de acuerdo con la condena, recurriremos. Los abogados siguen enfrentados. Bueno, lo mismo que García Montes, que me parece que también dijo algo así. Que también dijo algo así, como que si no están de acuerdo, incluso creo que dijo en alguna entrevista como que si no llega a ser un homicidio imprudente, el cual es lo que están buscando, que también va a recurrir a eso. Incluso fuera de la sala, todo por una pregunta que ha quedado en el aire. ¿Ha habido trato de favor a Daniel Sancho? El abogado de la familia Arrieta denuncia irregularidades en el juicio de Daniel Sancho. Los hechos objetivos son, no había existido nunca una imagen de Daniel Sancho hasta casualmente ayer, a diferencia de con el señor Segarra. El señor Segarra no estuvo presente nadie del consulado, con Daniel Sancho sí. Carmen Balfagón le contradice. Que está mintiendo. El señor Segarra sí tuvo acompañamiento consular porque me molesta en preguntarlo.
y efectivamente tuvo acompañamiento consular, cosa que además las normas consulares obligan. La verdad es que sí, se hablaba también de guerra de abogados, ¿no? En esta ocasión, y este título que ponen por aquí sobre el caso Sancho, sí es cierto que en las últimas horas como que lo estamos viendo, esas intervenciones de Juanjo Ospina, ya sea cuando llegó allí en el aeropuerto, que dio esas declaraciones un poco incendiarias y que a muchas personas les llamó mucha la atención o no les gustó, ¿no? Hacer un llamamiento al pueblo colombiano, etcétera, cosa que mucha gente llegó a criticar que un abogado hiciera eso y demás, pero él dice que él representa a la familia Arrieta y es lo que debía hacer en ese momento. Hay más porque Ospina se refiere a un supuesto trato de favor hacia Sancho. Hay voces que dicen que han visto al letrado de la defensa de Daniel Sancho almorzando, manteniendo conversaciones con la Fiscalía. Decir que hay una foto del fiscal con nuestra defensa en Tailandia, bueno, pues que la presente. Yo declaré sin aire acondicionado y sin luz. Entonces, cuando uno habla de trato de favor es tratar una misma realidad en situaciones diferentes. Misma realidad para el señor Ospina. No hay aire acondicionado, no hay luz, el señor Ospina declara, Daniel Sancho no declara. Intencionado el que se estropee el aire, o sea, el aire acondicionado también es culpa de la defensa. O sea, él entiende que una persona que espera que haya aire acondicionado, que tiene que hacer su alegato, está al mismo nivel que cuando él declaró, que fue de una forma voluntaria y donde no se jugaba nada. Pero para Ospina hay más cuestiones que le inquietan. Hubo un incidente en donde Daniel Sancho le dijo a su señoría que la traducción que estaba realizando el traductor jurado del juicio no era correcto porque la traductora de la embajada se lo había dicho. A ver, es evidente que Juanjo Ospina está relatando un supuesto trato de favor a Daniel Sancho en este juicio, sea por lo que sea, ¿no? Porque al final la gente está diciendo de si hay que está comprado el juicio por parte de Rodolfo Sancho, ¿no? He visto un montón de comentarios diciendo no, porque Rodolfo Sancho ha comprado a los jueces y al fiscal y ya está todo hecho para que no le caiga la pena máxima. Es que al final, después de estas declaraciones, pues llegamos a plantearnos todo esto. Hay que traducir al inglés, ni ha utilizado a su Fischer ni nada. Ha habido 2 traductores por parte de la Corte. Sí que es verdad que nos ha obligado a que cada frase de Daniel él la tuviera que repetir un par de veces para que quedara completa la traducción al tailandés, que es en el idioma al que hay que traducir. En lo que sí coinciden... Está pasando algo muy grave, Gemma. Sí, pues, muy grave. Pero... O sea, yo creo que aquí todas las cosas que se dicen hay que demostrarlas. Me parecen muy graves. Eso sí, las... Ya, pero es que Carmen Balfagón se está refiriendo a que Juanjo Ospina está diciendo que está pasando algo muy grave en cuanto a que si realmente hay un supuesto trato de favor hacia Daniel Sancho. Es que en verdad es una barbaridad. Es una barbaridad las declaraciones de Juanjo Ospina acerca de lo que está ocurriendo aquí en Tailandia con este juicio. Es que esto no sé a dónde va a llegar o al final si esto va a terminar en simplemente algo anecdótico o noticiable, pero es que yo no lo creo, la verdad, yo no lo creo. Las 2 partes aseguran que se están cumpliendo todas las garantías procesales en la corte tailandesa. A pesar de ello, una guerra entre abogados y el abogado Ospina en los últimos días ha pisado el acelerador con argumentos de ese tipo, de trato de favor a Daniel Sancho, por ejemplo. Bueno, trato de favor que yo entiendo que habría que haberlo acreditado. Es decir, no se puede tirar la piedra y esconder la mano. Y más en cuestiones como esta tan serias. Por experiencia, cuando yo acabo un juicio, el cliente me pregunta ¿cómo ha ido? Y yo le digo siempre, ¿qué te ha parecido a ti? Porque cuando cierras la puerta de la sala de vistas, es el momento en el que tienes más claro cómo ha ido el juicio, si ha ido bien o ha ido mal, porque a la semana ya empieza a deformar el recuerdo, al mes, etcétera, hasta que llega la sentencia. Y aquí yo veo que hay una parte que está diciendo la seño me tiene manía, todo ha ido mal, todo se ha hecho mal, y hay otra parte que dice, oye, pues ha ido bien, pues... Sí, la verdad es que a mí me da la sensación de que Ospina tiene como un síntoma o es lo que parece con sus declaraciones de perdedor, ¿no? De haber perdido, ¿no? Queríamos la pena máxima, lo que pedía la familia, y yo intento hacer lo máximo para esa familia colombiana de Edwin Arrieta, y en esta ocasión da como unas señales al final en sus declaraciones de haber perdido. Es que es la sensación que da
al escuchar a Juan Ospina. Estamos contentos y tal. Sí, Con lo cual, yo entiendo creo que... a mí me parece está exagerando bastante, Manuel, sinceramente, diciendo que la seño... No, yo creo que ahí Juan Ospina a lo mejor no estuvo afortunado en algunas apreciaciones, pero es cierto que desde fuera hay que entender también, él está del lado de la familia Arrieta, portavoz, abogado. La familia Arrieta está viendo las circunstancias del juicio a través de los medios de comunicación, cómo se está tratando, el blanqueamiento que en algunos momentos determinadas personas hacen referente al presunto asesino y autor confeso de descuartizamiento. Por lo tanto, yo entiendo que llega un momento en el que, ¿por qué Daniel Sancho no aparece dentro de un furgón policial y con las ventanas que se le vea? Hasta hace prácticamente nada. Sí. Bueno, es que... ¿Y qué tendrá que ver eso? En la vista de hace unos meses también el programa de Sonsoles sacó una foto. ¿Por qué una vez le sacaron una foto desde dentro, vamos a ver, que salía un vídeo de él entrando a la corte? Bueno, ¿qué tendrá que ver eso? ¿Por qué le acompaña el vicecónsul? Una serie de dudas que eso... Lo del vicecónsul ya lo explicó Balfagón. Manuel, la familia tiene dudas de todo. Han perdido a un familiar, ha muerto una persona, hay una víctima... Bueno, pero es que la familia tenga dudas sobre eso no tiene por qué el abogado poner en duda supuestamente que esas alegaciones y hacerlas en cierta manera. Creo que habría que haber hecho de otra forma, haber cuestionado y haberse replanteado e investigado de otra forma y poner los puntos sobre las síes, ¿no? No dar bandazos y tirar la piedra y esconder la mano, como ha hecho aquí Ospina, a mi parecer, en estas intervenciones televisivas. Es que a mí es lo que me parece. Precisamente hay que empatizar también con eso. Mónica, y yo de verdad que estaba en muchísimos procesos, afortunadamente no de asesinato, no de este nivel, pero en muchos procesos judiciales. Y precisamente es... Oye, ¿y este vídeo que están poniendo aquí? Es el abogado el que... Aquí con Carmen Balfagón. ¿Por qué ponen esto? No lo entiendo, ¿eh? Están poniendo aquí un vídeo, bueno, supongo que será Rodolfo, está Balfagón, que estaría cansadísima, sería del día del juicio, no sé por qué colocan este vídeo, la verdad, me parece un poco rarillo, la verdad. Es que ese día estuvieron allí, dijo ella, sin comer y todo, con la calor, que veíamos que era insoportable, no sé por qué sacan esto. Tiene que darle una visión objetiva de cómo son los tribunales, de cómo cada uno juega sus cartas, de cómo es la acusación y la defensa. Es el abogado el que tiene que hacer esto. Y no generar expectativas. Juan Ospina, aquí lo que hemos visto es cómo se han mimetizado. ¿Y quién ha generado dudas de la otra parte también, por favor? Por parte de la defensa de Daniel Sancho. ¿Quién ha generado dudas? Pero es que, o sea, la defensa de Daniel Sancho, evidentemente lo que tiene que hacer es generar la duda, eso es obvio, pero la duda que generaron fue en cuanto a la policía tailandesa. Si de hecho el juez le dijo a Daniel Sancho si quería denunciar a un policía en concreto. Por lo tanto, eso ya es obvio que es lo que ha pasado. No lo engañaron, de si la prueba falsa, de si lo otro. O sea, tenían muchas cosas de haber estudiado el sumario y haber presentado esas pruebas que ya veremos si eso va a instancias internacionales o qué es lo que pasa con la policía de Koh Phangan, que de hecho parece que muchas veces han recurrido a los mismos métodos y que por lo menos que sirva de precedente este caso tan mediático para que se actúe de otra forma y cambiar también las formas de hacerlo en esas islas y que también no haya más inocentes en prisiones y condenados a pena de muerte sin haber sido los culpables de dichos crímenes. Eso es lo importante y creo que va a servir como precedente también este caso, esas pruebas de ADN, el tema de los cuchillos, todas esas pruebas y lo que saldrá, las imágenes que ahora también se sabe, muchas de esas cosas y que nosotros veníamos indagando y descubriendo. Creo que este caso, como decía Balfagón en aquella entrevista, va a servir de precedente para Tailandia y creo que van a poder mejorar en todos esos aspectos. Hombre, se ha dejado llevar por las emociones. No es justo, compañeros, perdonadme, yo estoy sola en esto y lo sé. El principal problema aquí es que nadie ha estado dentro de la sala. Nos tenemos que creer la versión tanto de Balfagón como de Ospina. No hay término medio. Efectivamente. Y claro, a mí me da la sensación que este juicio nos ha dejado un poco, pues... Bueno, pero es que hay cosas que lo ha sacado la agencia EFE, no es que lo haya sacado ni Balfagón ni
ni Chipirras ni Ospina. O sea, lo de la premeditación lo ha sacado la agencia EFE. Varias declaraciones de Daniel Sancho lo ha sacado la agencia EFE. Es que no es solo de la defensa. Muchas de las cosas que estamos cuestionando son cosas que han dicho esa agencia acreditada para estar dentro de la sala. Que no sabemos en realidad qué ha pasado, porque por un lado nos vendieron la agresión sexual que cuenta Daniel Sancho, no ha sido acreditada. Por otro lado nos vendieron la premeditación que Ospina parece que ya está lejos de acreditar. ¿Qué sucede? Pues que todo este show, en medio de todo este show, lo que nos faltan son respuestas. Está permitiendo. Que cuando esto empezó, la única versión que teníamos era las filtraciones que la policía de Tailandia. No, bueno, tenemos una entrevista hacia la prensa. Cuando la defensa entra es cuando tenemos otra versión. Y es cuando ya la historia empieza a generar dudas. Así es. Es que totalmente de acuerdo con Manuel Huertas aquí también. Me parece que está súper acertado en este caso. Lo veo siempre. A lo mejor con otros casos me parece que no está tan acertado. Con el caso de Daniel Sancho me parece que siempre está súper acertado, Manuel Huertas. En mi opinión, bajo mi punto de vista, lo veo también en estas sugerencias que hace de la policía tailandesa. Teníamos solo una versión que nos creíamos o no. Y en este caso lo vemos al final cuando entra la defensa algunas de las dudas que se generan. Y vamos a terminar por aquí toda esta parte de este nuevo reportaje que os hago en esta tarde de viernes, ¿no? Estaba diciendo qué día es, ¿no? Porque justo hubo un festivo ahí por el medio y estamos ya a viernes, ¿no? Que parece que ayer era lunes por ese festivo justo aquí en España, pero sí, hoy es viernes, nos adentramos en este fin de semana. Buen fin de semana para todos. Luego tendremos más un directo, luego un vídeo de los Royal, ya sabéis, como siempre hacemos. Así que por aquí nos quedamos en este canal. Muchísimas gracias por todo lo transcurrido y por seguirme durante tanto tiempo. En este caso de Daniel Sancho, siempre en fe de la verdad, de querer saber más, de no quedarnos con lo primero que se decía. Y de ir un poquito más allá, ¿no? Ir un poquito más allá, de haber entrevistado a auténticos profesionales, a periodistas, a gente que estuvo allí, otras personas que no salieron, a la misma Carmen Balfagón, la abogada de la defensa. Así que por aquí, vamos, os doy las gracias a todos por acompañarme y nos vemos luego con el siguiente vídeo.